Nosotros somos estudiantes de sexto semestre de Ingeniería en Bionegocios, María José Zúñiga, y también de Ingeniería Industrial, Berenice Salcido, Michelle Casillas y un servidor, César Valle. Y les vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia Diseño y Análisis de Experimentos, llamado Maximización del cambio de volumen de la masa inicial durante el proceso de elaboración de pan tipo telero. El objetivo principal de este proyecto es utilizar la técnica experimental aprendida tanto en clase como en el libro de texto en el proceso de producción de un producto, en este caso, como ya lo mencionamos, el pan tipo telera, con la finalidad de identificar los factores de una gran lista de factores que sacamos y después seleccionamos ciertos factores, identificar los factores que de manera significativa afectan principalmente el cambio de volumen que sufre el pan durante la operación de horneado, o sea, de antes y después de horneado. También es definir los mejores niveles de este factor bajo los cuales se maximiza el cambio del volumen inicial del pan. Otro objetivo principal del proyecto a nivel general es que los estudiantes vivan la experiencia de poder aplicar estas técnicas experimentales aprendidas en la aula y llevarlas a cabo a un nivel pues práctico. Y que durante esto practiquen el trabajo en equipo con las diferentes disciplinas, como ya se mencionó, pues unos ingenieros industriales, otros ingenieros en bionegocios, y que haya una sinergia entre distintas disciplinas. También es importante durante este proyecto el uso de las tecnologías de la información, como por ejemplo y principalmente el software paquete Minitab, el cual nos va a ayudar durante todo el análisis de los experimentos realizados para analizar pues, los factores, los efectos y todo este tipo de cosas que nos van a llevar a un resultado. Y pues mejorar la habilidad para documentar un proyecto de esta naturaleza en conjunto con todos estos objetivos que ya les mencioné, para poder presentarlo y poder ser evaluados ante un comité y defender ese proyecto ante mencionado comité. Nuestro proyecto final sobre la maximización del volumen del pan abarcará la parte práctica de la materia de diseño y análisis de experimentos, la cual incluye tanto teoría como práctica que quisiera demostrar. Y pues nuestro proyecto se debe a que, de acuerdo a una investigación, casi el 90% de la industria panificadora en Sinaloa se basa en los panes y pasteles. Esto de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México. Esto nos quiere decir que el producir pan produce una gran demanda para la economía de nuestro país. O sea, muchos comercios están basados en la producción de pan, por lo cual conocer su producción y poder estandarizarla es algo muy importante en lo que nos decidimos involucrar para poder conocer sus resultados, sus efectos y qué pudiéramos hacer para mejorar. Nuestro proyecto se limitará a diseñar, aplicar, llevar a la práctica y analizar un diseño factorial para identificar aquellos factores que tengan un impacto significativo en nuestro objeto de estudio, que en este caso es la maximización del volumen del pan. Este proyecto ya terminado será entregado al profesor tanto de formato electrónico como físico, para después que él lo distribuya con un comité evaluador que contendrá a nuestro profesor de la materia, otro profesor del campus y un experto en el área del conocimiento, para que nuestro equipo pueda defender nuestras conclusiones y nuestros resultados y poder pues ser evaluados en cuanto al trabajo que nosotros realizamos. Para definir nuestras hipótesis, fue necesario crear una investigación para familiarizarnos sobre la elaboración del pan tipo telero. Encontramos que la harina es un ingrediente muy indispensable para su producción y entre más cantidad de gluten contenga, se puede elevar el tamaño de la masa final. En la información que encontramos, las harinas de trigo son las que mayor cantidad de gluten contienen. Sin embargo, también encontramos que hay unas harinas denominadas harinas de fuerza, que son una mezcla de varias harinas y pues la cantidad de gluten aumenta. Entonces nuestra primera hipótesis a comprobar es comparar una harina de trigo normal, que en este caso es noroeste, y compararla con una harina de fuerza. Sin embargo, fue muy difícil encontrarla y por experiencia de un panadero nos comentó que la harina diluvio hace que el pan se esponje más, por lo que nuestra hipótesis a comprobar también sería la harina de trigo contra la harina diluvio. El segundo factor más importante que encontramos con la información fue el azúcar,
Y lo más importante de la información fue que incrementa la incorporación de aire durante la preparación del batido y ayuda a aumentar su volumen. Esa es la razón principal por la que también vamos a comparar con la receta original, que son 100 gramos de azúcar, y nosotros le vamos a aumentar a 120 gramos de azúcar con la proporción para usar 1 kilo de harina. Un tercer factor que encontramos también muy importante para su estudio es el amasado, en este caso el tiempo de amasado, ya que la información que encontramos dice que el amasado pues es el que integra todos los ingredientes para la producción del pan y hace que el gluten se active, pero la levadura se hincha en este proceso, y si las láminas que produce el gluten son muy débiles, estas burbujas de la levadura van a estallar, por lo que el pan no se va a inflar, entonces su volumen no va a aumentar. Por último, nuestro cuarto factor a estudiar en este diseño es el tiempo de reposo, ya que en la información encontramos que se ha dejado reposar la masa desde 1 hora hasta 8 horas. De hecho, en la historia dicen que alguien olvidó reposar la masa y que al día siguiente encontraron que su volumen se había expandido. El tiempo de reposo que utilizaremos será de 40 minutos y el alto nivel será lo doble, que son 80 minutos. Finalmente, esas serían nuestras hipótesis de trabajo, que son efecto de tiempo de reposo, efecto de tiempo de amasado, efecto de la harina de diluvio y efecto de la cantidad de azúcar, donde en todas las hipótesis se espera que los niveles altos sean los significativos. Como se mencionó anteriormente, dijimos que son 4 factores con los que vamos a trabajar. Esto requeriría de 16 tratamientos, es decir, 16 veces hornear. Sin embargo, no tenemos los recursos ni el tiempo disponibles para correr los 16 tratamientos, por lo que se decidió trabajar con un diseño 2/4 fraccionado, y pues se asume que es con una réplica porque ya lo estamos fraccionando. Y estos serían los 8 tratamientos, las 8 horneadas que se van a aplicar, según la teoría vista en clase. Estos son los correspondientes. En resumen, estos serían nuestros factores y estos serían sus respectivos niveles, en el nivel bajo y en el nivel alto. Bueno, dentro de los materiales y métodos del proyecto tenemos como ingredientes harina, que son 2 tipos de harina, azúcar, sal refinada, agua, grasa mixta comestible, levadura instantánea. Como instrumentos tenemos vasos de precipitado, los cuales nos servirán al momento de medir el volumen del pan. Tenemos también papel plástico adherente, tenemos papel encerado, una probeta de laboratorio, cucharas cafeteras, 2 bowls, etc. Como equipos de trabajo se utilizó un horno de gas y una báscula para ir pesando todos los ingredientes. Y aquí es una foto que muestra todos los ingredientes y equipos utilizados. Bueno, nosotros para disminuir el error experimental acordamos de que un operador se encargaba de pesar todos los ingredientes. Se modificaron las proporciones iniciales, ya que en la receta original era para 1 kilogramo todos los ingredientes. Nosotros, para ahorrar material, decidimos utilizar esta receta, partirla en cuartos. Una vez pesados todos los ingredientes, de este mismo operador en un post-it se dio la tarea de escribir cada tratamiento que se está utilizando para así llevar un control. En segundo lugar, un segundo operador fue el encargado del proceso de amasado. La forma de amasado fue la misma para todos los tratamientos que realizamos. Por ejemplo, uno de los ingredientes que estandarizamos fue la cantidad de agua, la cantidad de manteca, la cantidad de harina, ya que estos tenían que ser los mismos según la receta que consultamos. Bueno, siguiendo con la metodología del proceso de elaboración del pan, tenemos como primer paso que pues el ingrediente con el que empezamos fue la harina. Lo que hicimos primero, como aquí muestra la foto, fue que se vaciaba el recipiente donde estaba la harina en la mesa de trabajo. Posteriormente, ya que teníamos la harina sobre la mesa, se formaba un círculo en el centro de la harina, como se muestra en esta imagen. Después agregamos el azúcar al centro de la harina. Después de que pusimos el azúcar en el centro donde estaba la harina, después pusimos lo que es la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura se alimenta de carbohidratos, entonces para que la levadura tuviera una fuente de alimentación, pues iba a ser el azúcar. Y de otra manera, esta reacción química que ocupamos para la fermentación no se iba a dar. Después se añade la sal alrededor de la harina dibujando un círculo. Eso va a ser solamente alrededor de la harina. Al último se agrega un poco de agua solo en el centro, en donde teníamos previamente el azúcar y la levadura, y es cuando se va a ir mezclando.
Como ya mencioné, después de agregar el agua se va a ir mezclando la levadura y el azúcar, todavía sin incorporar la harina. ¿Por qué? Porque eso es para que la levadura reaccione con la glucosa y así se puedan apreciar las burbujas, que es lo que nos va a demostrar que se está llevando a cabo la reacción de fermentación. Bueno, ahora ya que tenemos la mezcla de agua, levadura más azúcar, la cual va a estar en el centro de la rueda donde tenemos la harina y la sal, vamos a ir mezclando e incorporando lo que es la manteca hasta que quede bien disuelta. Aún no se va a incorporar la harina ni la sal. Ya que la manteca está bien deshecha, vamos a ir mezclando todo finalmente y se va a ir incorporando la harina y la sal hacia el centro para ir formando una mezcla homogénea. Ya que tenemos nuestra masa final, vamos a agarrarla y pesarla en la báscula. Posteriormente vamos a dividir esa masa en 4 partes que van a tener la misma medida cada partecita, y esto va a ser los 4 panes que vamos a utilizar para tener un promedio aproximado del volumen de cada tratamiento. Ya que tenemos nuestras 4 bolitas de masa, vamos a darles forma y vamos a ponerlas en un recipiente, en un bowl, el cual vamos a cubrir, como aquí se muestra, con una capa de papel plástico adherente. ¿Para qué? Todo esto con la finalidad de que a las bolitas de masa no se les introduzca oxígeno y así se pueda llevar a cabo el proceso de fermentación y la levadura lleve a cabo también su función. Ya que lo tapamos, nos dimos a la tarea de poner con post-it cada tratamiento el cual estábamos corriendo para así llevar un control. Posteriormente vamos a esperar el tiempo de reposo, el cual es un factor dentro de nuestro diseño de experimentos, para después meter las 4 bolitas de masa al horno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues se colocó un poco de aceite en la charola y después se le agregó un poco de la misma harina con la que se elaboró la mezcla. Todo esto para que al momento de hornear pues las piezas no se peguen a la bandeja. Después pues ha de solo introducir la charola al horno, el cual estaba previamente precalentado y estaba a una temperatura de 200 grados centígrados. Bueno, como ya les dije, el horno estaba a una temperatura de 200 grados centígrados. Para mantener este cuidado compramos un termómetro de horno. Aquí se puede ver que lo que nos marcaban eran los 200 grados centígrados y pues cuidamos que esa temperatura estuviera cuando metimos la charola con los 4 panes. También les había dicho que se precalentó, este fue con un tiempo de 20 minutos. Ahora continuaré con la medición del volumen del pan. Nuestra medición del volumen fue por método de desplazamiento de volumen utilizando semillas de quinoa. Se utilizaron granos de quinoa porque este es un cereal que no absorbe agua y por ser tan pequeño nos facilitó la medición del volumen de cada pan que horneamos. Lo primero que hicimos fue que se llenó una jarra graduada de 1250 mililitros con los granos hasta ese nivel. Antes del proceso de fermentación, cada pan se cubría con papel plástico adherente para que así los granos de este cereal no se introdujeran a la masa del pan. Se vaciaron los granos necesarios en otro recipiente para introducir cada pan de manera horizontal. Se fue llenando la jarra con los granos hasta el nivel de 1250 mililitros y ya que se llenó a este nivel, los granos que sobraron se midieron en una probeta. Esto son fotos del proceso de medición del volumen de cada pan. Aquí está cuando se emplaya el pan antes de la fermentación, cuando se va introduciendo a la jarra y lo que sobró de los granos. Aquí está la probeta en donde se midió el volumen. La probeta es un instrumento que sirve para medir volúmenes específicos, por eso fue el instrumento que decidimos utilizar para medir el volumen de cada pan. Debo mencionar también que este proceso se repitió después del horneado, o sea, hubo dos métodos de medición. Fue el mismo, pero fueron 2 veces, uno antes de la fermentación y otro después del horneado. En la etapa del análisis e interpretación de los resultados, podemos observar tablas donde precisamente especificamos los volúmenes iniciales y finales de cada tratamiento. Se puede ver aquí los 8 tratamientos que hicimos y sus respectivas características: marca de harina, el tiempo de amasado, el tiempo de reposo y la cantidad de azúcar que se le puso a cada tratamiento. Podemos notar aquí algunas de las diferencias de los diferentes tratamientos y es importante destacar que el tratamiento que dio la diferencia más alta fue el octavo, con una diferencia entre los volúmenes de 60 gramos. En nuestro proyecto decidimos usar un alfa de 0.1.
Este es un alfa aún más grande a los alfas que hemos utilizado en otras actividades, que es de 0.05. Esto se debe a que no quisimos dejar pasar por alto algunas de las diferencias que pudieran existir. La primera tabla que obtuvimos a partir de los datos metidos directamente en Minitab, esta es la tabla de efectos con su respectiva tabla de valores, en donde nos podemos dar cuenta que los efectos realmente no son significativos. Sin embargo, sí podemos decir que hay efectos negativos como lo son el tiempo de amasado y las interacciones de marca de harina y tiempo de reposo, y la otra interacción, marca de harina y cantidad de azúcar. Lo que podemos observar es que el tiempo de reposo realmente no tiene un valor en nuestro diseño factorial, por lo tanto será ese el factor que sacaremos para que se pueda hacer una proyección del proyecto. Para corroborar la tabla anterior, hicimos un gráfico de Daniel, en donde se muestra en base a una dispersión que no existe ningún dato significativo. Aquí se encuentran los 8 tratamientos y pues es lo que nos llega a concluir que sí debemos de buscar un factor que realmente no esté afectando nuestra variable de respuesta para poder hacer una proyección. Nosotros decidimos analizar la gráfica de los efectos principales porque nos dimos cuenta que los factores solos, o sea, realmente los ingredientes o los procesos que decidimos utilizar como factores son los que afectan la variable de respuesta. Sin embargo, el tiempo de amasado se puede observar que es totalmente horizontal, lo que significa que ese factor no tuvo ni siquiera nada en absoluto de significancia al hacer los 8 tratamientos que hicimos en el diseño. Por lo tanto, nosotros decidimos que el tiempo de amasado iba a ser el factor que íbamos a pasar al error para poder proyectar e identificar en los otros 3 factores cuál era o cuál es el mejor factor o el que afecta más a la variable de respuesta. Para proyectar el diseño, nos dimos cuenta que de un 2 a la K vamos a pasar a un 2 a la K menos 1, en donde cada tratamiento va a tener el doble de repeticiones. Esto nos da la oportunidad de generar una nova con sus respectivos valor P, con su cuadrado medio del error y con sus respectivos grados de libertad. Entonces, estos son los resultados que obtuvimos. En esta parte, que es la parte del valor P, nos podemos dar cuenta que con un alfa de 0.1, el único factor que sale significativo es la cantidad de azúcar, que es el factor que vamos a identificar en las siguientes gráficas. En la gráfica normal nos podemos dar cuenta que la cantidad de azúcar es el único factor significante. Al analizar los supuestos del modelo, podemos identificar que nuestro diseño factorial no consta con normalidad de los datos, no tiene una varianza constante y no tiene aleatoriedad. Esto se debe al número pequeño de corridas que hicimos debido a que es un diseño fraccionado. Entonces, pues, esto nos llega a concluir que nuestro diseño no es estadísticamente confiable. Después del análisis de los resultados que obtuvimos ante la horneada de pan, procedimos al análisis de las hipótesis. Aquí se presentan todas las hipótesis que habíamos planteado en un principio de los diferentes factores, y se muestran resaltadas y subrayadas las hipótesis que han sido aceptadas, como lo son H0, que es el efecto del tiempo de reposo es 0, también que el efecto del tiempo amasado es 0. O sea, estas hipótesis llegamos a la conclusión de que estos factores no afectan en el proceso, sus diferentes niveles no afectan en el proceso de la producción del pan. Los factores que sí afectan, que sí tienen un efecto significativo y que es distinto de 0, por lo tanto, son el tipo de harina, que es la harina diluvio, y el efecto de la cantidad de azúcar. Bueno, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que factores técnicos que introdujimos en nuestro análisis, como lo son el tiempo de reposo y el tiempo de amasado, pues son procesos que se cuidaron, que se llevaron de una manera correcta. Sin embargo, no tuvieron el impacto en la variable de respuesta, debido a que los diferentes niveles de estos procesos técnicos no generan un efecto, sino que más bien son procesos técnicos que deben llevarse a cabo de una manera tal y como debe ser, pero que no afectará si se varía en su
pues en sus niveles. Lo único que afecta es de que si se hace o no se hace. Aquí presentamos los dos tratamientos que tienen la mayor diferencia en su volumen del pan, como lo son el 8º tratamiento y el 6º tratamiento. En estos pues casi se duplica la cantidad del volumen del pan de 61 a 121 y de 60 a 116. En estos diferentes tratamientos pues podemos encontrar que la marca de harina es diferente, uno es diluvio y otro es noroeste. Lo que es igual es que la cantidad de azúcar es de 15 gramos. Esto nos lleva a concluir y a corroborar que la cantidad de azúcar de 15 gramos pues genera un efecto estadístico más significativo que nuestro diseño experimental para tener un volumen de pan más alto. Para finalizar, pasaremos a las conclusiones y recomendaciones finales de nuestro proyecto. Bueno, como ya se dijo, nosotros escogimos un diseño 2:4, el cual por falta de tiempo y recursos fue fraccionado. Esto nos llevó a que se escogieran mal los niveles, y tal vez si hubiéramos escogido niveles de una manera diferente, o si hiciéramos otra vez un diseño mejor hecho con otros niveles, se pudiera llegar a obtener mejores resultados. Otro punto también es que nosotros, además de los 4 factores que elegimos, también queríamos trabajar con los factores que son temperatura y tiempo de horneado, por lo cual pues hubiéramos podido hacer un diseño 2:6 con más factores y más niveles, pero no lo escogimos porque pues se decidió un 2:4 por, como ya se dijo, falta de tiempo y recursos. Otro punto también es que ninguna experimentación es en vano, y de esto pues aprenderemos a hacer pan y también a realizar mejores diseños experimentales para las siguientes ocasiones en que hagamos y que trabajemos con estos conocimientos y estas técnicas experimentales. Aunque la elaboración del pan es un proceso muy sencillo, tiene procesos físico-químicos los cuales son muy complejos y también pues son muy vulnerables a poder cometer cualquier tipo de error experimental, por lo cual se debe seguir la receta al pie de la letra y cuidar puntos de higiene y seguridad. Esto lo podemos observar también, pues por ejemplo con los panaderos profesionales. Ellos todo lo hacen de una manera muy empírica, ya saben qué es lo que va a suceder. Por eso ellos no cuidan tanto sus recetas, sino que van trabajando sobre la marcha, cosa que nosotros no podíamos hacer para nuestro diseño experimental, y lo cual pues batallamos con seguir al pie de la letra la receta. Asimismo, la falta de experiencia durante este proyecto final para poder realizar cualquier tipo de experimento, y en este caso el producto de pan tipo telera, nos llevó a cometer diferentes errores experimentales. Sin embargo, la oportunidad de llevar esta materia de manera teórica y después poder conocer en práctica el proceso de una manera vivencial, pues nos llevó a poder hacer una toma de decisiones muy correcta sobre los tipos de niveles y factores que íbamos a utilizar para poder hacer una buena toma de decisiones de nuestro proyecto y los cambios que íbamos haciendo y las conclusiones y análisis a los cuales al final hemos llegado. Por nuestra parte, esto es todo. Esperamos que este proyecto sea útil para nuestros compañeros y para otras generaciones que lleven a cabo pues un experimento, ya sea con pan o de cualquier otro tipo. Además, esperemos que llenen las expectativas de un comité evaluador, ya que sí llenó las nuestras y creemos que hemos hecho un gran trabajo en equipo.